Vamos a continuar con este tema que hemos estado predicando. Primera de Corintios 9:27, por favor. Muy bien, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy interesante esto que está enseñando el apóstol Pablo. Debemos de tomar en serio esta enseñanza que implica el uso que le damos al cuerpo. Póngase cómodo, por favor. Le vamos a titular a esta reflexión: la disciplina del cuerpo humano, la segunda parte. La disciplina del cuerpo humano, y hoy vamos a continuar con esta segunda parte de este tema muy importante que tiene que ver con la disciplina del cuerpo. Originalmente, nuestro cuerpo fue creado para contener la vida de Dios. Físicamente, somos como un recipiente para contener espiritualmente al Señor. Sin embargo, a causa del pecado, la naturaleza maligna de Satanás entró en todo nuestro ser y suprimió la vida del espíritu humano, y nuestra alma quedó lamentablemente en un estado caído, pecaminoso, y nuestro cuerpo humano también se llenó de corrupción y de maldad. Esto es lo trágico del pecado, que arruinó todo lo que somos. Todo nuestro ser quedó lleno de maldad y lleno de muerte. Y esta es la trágica realidad de la vida humana en su estado natural, terrenal. Y por esta razón, todo nuestro ser necesita salvación. Necesita ser salvo de la corrupción del pecado. Cuando el pecador viene arrepentido a Dios, cuando una persona reconoce sus pecados y se arrepiente y viene reconociendo la necesidad de Cristo para salvación y perdón de pecados, en ese momento Dios comienza a trabajar en esa persona. En ese momento Dios empieza la buena obra que Él promete terminar hasta el día postrero, la obra de redención en todo su ser. Porque Dios ha prometido salvación a todo nuestro ser. A Dios le interesa todo de nosotros. A Dios le interesa todo lo de tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Él está interesado en todo. Y esto es lo más maravilloso de Dios, lo más amable, lo más generoso, lo más bueno de Dios, que no dejará nada en manos del diablo, nada de nosotros. Dios en redención va a recuperar todo nuestro ser. Todo nuestro ser será restaurado gloriosamente y eternamente para Dios. Por ello, el creyente debe de ser muy entendido y obediente en permitir, dejar que Dios obre libremente en su espíritu, en su alma, pero también en su cuerpo, porque todo nuestro ser es propiedad de Dios. Todo es de Dios. En relación a nosotros, ya como hijos e hijas de Dios, ya como creyentes, como cristianos, tenemos un compromiso de vida con Dios y debemos usar sabiamente nuestro espíritu, sabiamente nuestra alma y también nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Y específicamente en relación al cuerpo, Dios en su palabra
ha revelado que nuestro cuerpo en Cristo es templo y morada del Espíritu Santo. Un texto que quiero repetir, que ya lo mencioné la semana pasada, pero como hay personas nuevas aquí visitándonos, quiero volver a tomar ese texto como ejemplo. Primera de Corintios 6, 19. Mira lo que Dios ha revelado acerca del cuerpo. Lo que debe de ser tu cuerpo para Dios. Esta es la voluntad de Dios para tu cuerpo. El uso que debe de tener en la voluntad de Dios. Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, la parte humana, física, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire que es una pregunta apelando a tu razonamiento, a mi entendimiento. El creyente perdonado y salvo en Cristo no debe de ignorar, no debe de pasar por alto esta poderosa realidad física y espiritual de que su cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, es un templo viviente de Dios en la tierra. No debemos pasar por alto, no debemos ignorar. Por eso la pregunta comienza: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es un organismo viviente, es un organismo vivo que contiene la vida y la presencia de Dios en la tierra. Ser templo vivo de Dios en la tierra es un asunto muy serio delante de Dios. Debe de ser un asunto muy serio para nosotros. Tenemos que tomar en serio esta realidad de que nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso tenemos que disciplinarlo. Por eso tenemos que cuidarlo. Por eso tenemos que ser sabios e inteligentes en el uso que le damos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, porque es un compromiso serio ser el templo de Dios aquí en la tierra, en tu cuerpo. Dentro de tu cuerpo habita Dios, mora Dios, habita el Espíritu Santo. Y por esta poderosa realidad de ser su templo y su morada, tenemos entonces un compromiso de usarlo sabiamente, enseñarlo, disciplinarlo, a vivir en el gobierno del Espíritu, en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo fue el único de los hombres inspirados por Dios que recibió esta revelación de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y él, el apóstol Pablo, como creyente, siempre se esforzó por disciplinar su cuerpo para usarlo sabiamente al servicio de la voluntad de Dios. En su enseñanza, él presenta a manera de ejemplo, para entender esta realidad de la disciplina del cuerpo, él compara la vida disciplinada de un atleta. Y hoy voy a hacer énfasis en esta enseñanza del apóstol Pablo. Iba yo a hablar de la comida, de la bebida, del descanso, de la sexualidad, pero son temas muy profundos que los voy a agarrar uno cada domingo. Y el próximo domingo voy a hablar de la forma disciplinada de comer en relación al cuerpo, y me voy a profundizar únicamente en la comida en relación a la disciplina del cuerpo. Hoy vamos a terminar este tema de la segunda parte. Vamos a ir a 1 de Corintios 9:24. Él
dándonos ese ejemplo terrenal de la vida disciplinada de un atleta, de cómo disciplinan sus cuerpos los atletas, dándonos esa enseñanza para entender espiritualmente y físicamente la disciplina que debe de tener nuestro cuerpo. Comenzamos en el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El cristiano en su vida humana, en el uso de su cuerpo, bien se le puede comparar como un atleta. Debe de ser disciplinado como un atleta. Al igual que el corredor de un estadio, a nosotros los cristianos se nos manda correr. Entiéndase, avanzar en la vida cristiana, avanzar, crecer, madurar en la sabiduría, en la perfección, en la inteligencia de cómo tenemos que usar nuestro cuerpo. Corred de tal manera que lo obtengáis, hacia adelante, viviendo sabiamente para vivir prolongadamente, viviendo sabiamente para que este cuerpo pueda ser instrumento en la voluntad de Dios, para que al final, como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me resta la corona. Al igual que un atleta en la vida cristiana, si queremos ser victoriosos, si queremos ser recompensados, si queremos ser premiados en la eternidad, tenemos que ser disciplinados en la forma de cómo vivimos, usando todo nuestro ser de manera inteligente, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que ir hacia adelante en Cristo, viviendo con un sabio propósito y de manera ordenada, disciplinada en el uso de cada área de nuestro ser. El servicio y la labor de un cristiano que efectúa para el Señor pueden compararse como una carrera en la cual todo hijo de Dios, toda hija de Dios está participando. En esta carrera cristiana, en esta carrera de la fe, todos participamos. Ninguno de nosotros está afuera. Todos tenemos un compromiso con Dios. Y la actitud correcta para lograr la victoria que tenemos por delante es la siguiente, versículo 25. Mire cómo Pablo sigue hablando de la vida disciplinada de un atleta, de un luchador. Todo aquel que lucha, mire, de todo se abstiene. En lo natural, en lo terrenal, en cualquier disciplina deportiva, cuando va a haber una competencia, el que está inscrito para competir, para que pueda ganar, ser el número uno, el campeón, o por lo menos quedar en segundo o en tercer lugar, mira la disciplina que tiene. Por causa de lo que va a usar, de lo que va a hacer con su cuerpo. Si va a luchar por el uso de ese cuerpo, tiene que disciplinar su cuerpo. Y una forma de disciplinar su cuerpo es que se va a abstener de todo aquello que le pueda afectar su rendimiento físico. Y Pablo dice, ellos, hablando de lo terrenal, a la verdad, para recibir una corona corruptible. En cambio nosotros, una corona incorruptible. Pero ¿cuál es la condición en este texto? Para recibir una corona incorruptible. ¿Cuál es la enseñanza espiritual aquí? Que tenemos que ser disciplinados.
Tenemos que aprender a vivir ordenadamente. Tenemos que empezar a usar sabiamente mi espíritu, mi alma, pero principalmente mi cuerpo. Y en relación a mi cuerpo, yo, si quiero ser un cristiano disciplinado en el uso de mi cuerpo, tengo que tener la capacidad, tengo que tener la voluntad de abstenerme de muchas cosas que pueden contaminar, pervertir, destruir, corromper mi cuerpo. Al igual que el luchador, con el fin de lograr una victoria, el competidor tiene que ejercer dominio propio en todo. Un atleta no puede comer de todo lo que quiera. Un atleta no puede dormir todo lo que él desee dormir, ni tampoco puede desvelarse a su gusto. Tiene que llevar una disciplina. Todos los atletas que compiten en los juegos, no importa la disciplina, pero tienen que llevar un control, un autocontrol muy estricto durante su entrenamiento. Son disciplinados estrictamente en cuanto a su dieta, en cuanto a lo que comen. Son disciplinados en cuanto al horario que descansan. Antes de iniciar la competencia, tienen que seguir normas estrictas tales como no beber ningún tipo de alcohol, ningún tipo de sustancia, ni fumar. Y una vez que comienzan a competir, tienen que seguir esas reglas aún más estrictas para mantenerse en un estado óptimo, para ser calificados y alcanzar la meta, el éxito. Lo que a mí me llama mucho la atención es la frase: de todo se abstiene. Y de ahí viene la enseñanza para nosotros. Que un atleta, un luchador, un corredor se abstenga de todo, habla de dominio propio, habla de autocontrol, habla de disciplina en el uso de su cuerpo, porque va a competir. No debe usar su cuerpo fuera del propósito de la competencia, porque hay una meta. ¿Y cuál es la meta de nosotros en la vida cristiana? ¿Cuál es la meta de nosotros? Alcanzar vida eterna. Esa es la meta. Entrar a la vida eterna, ser morada de Dios eternamente, habitar en Dios eternamente y que Dios habite eternamente en nosotros. Por ello, desde aquí, que estamos en la tierra como hijos de Dios, ya tenemos que empezar a ser disciplinados, abstenernos de muchas cosas, todo lo pecaminoso, todo lo que destruye, todo lo que corrompe, todo lo que dañe, todo lo que quiera alterarnos, todo lo que quiera apartarnos del propósito. El luchador se abstiene de muchas cosas. ¿Y cuáles son las cosas en las que tiene que ejercer dominio propio y abstenerse de ellas? En aquellas cosas, en aquellas demandas que su cuerpo le hace, porque el cuerpo demanda, el cuerpo exige, el cuerpo tiene muchas necesidades, algunas muy naturales y otras muy pecaminosas. Pero el luchador no puede permitir que su cuerpo le haga esas demandas, ni tampoco puede darle demasiada libertad. Un luchador debe de reservar su cuerpo para una sola cosa: correr la carrera y ganarla. En eso debe de ocupar su cuerpo. Su cuerpo en ese momento, por la competencia, no es para comer exageradamente, no es para fumar, no es para beber, no es para dormir, no es para el sexo, es para correr.
porque esa es su meta y tiene que ser disciplinado en ello. Así también el cristiano, su cuerpo es para el Señor y no para sí mismo, y por ello tiene que ser muy disciplinado en el uso que le da a su cuerpo, la comida, la bebida, el descanso, aun cuando está enfermo, aun en los momentos de intimidad, tiene que ser disciplinado. Hasta en esos tenemos que ser disciplinados, sabios, inteligentes en el uso que le damos. Pero esos temas van a venir en los domingos siguientes. Amén. Primera de Corintios 9:26, versículo siguiente. Y dentro de ese contexto de la comparación del atleta, del corredor y del que lucha, el apóstol Pablo trae una enseñanza espiritual. Así que yo de esta manera corro. Mire cómo Pablo se ponía él mismo, tomando el ejemplo de un atleta, él se comparaba y se ponía como ejemplo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo. Ahí están los dos ejemplos: el atleta, el corredor, y el luchador. Y Pablo estaba hablando de su experiencia, de la vida disciplinada que él llevaba. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ahora, ¿contra quién peleaba Pablo entonces? ¿A quién golpeaba Pablo? ¿Contra quién luchaba? ¿Quién era su oponente? Y está hablando en términos espirituales, pero también físicos. Pablo compara su vida en Cristo como la vida de aquel que va corriendo, también con la vida de aquel que va peleando. Y él en Cristo, como cristiano, como creyente, tenía un propósito. Y por ello era disciplinado en el uso de su cuerpo. Y como luchador, él tenía un oponente, un enemigo a quien derrotar, un enemigo a quien golpear. Por eso decía: yo no tiro golpes al aire, sino que sé a quién le pego, sé a quién tengo que derribar, sé a quién tengo que dominar, sé a quién tengo que someter, sé a quién tengo que derrotar. Dios permita que en esta hora de la tarde se te abra el entendimiento y el discernimiento de tu espíritu, y entiendas que tu enemigo a derrotar es la carne que habita en tu alma y en tu cuerpo. Es el enemigo a quien tenemos que derrotar. El mayor enemigo que tú tienes próximo a ti no es el diablo, es la propia naturaleza pecaminosa que hay en tu cuerpo. Porque a lo mejor el diablo está por el Medio Oriente matando musulmanes o árabes, y aún así tú estás luchando aquí. Y tú piensas que estás luchando con el diablo. No, tú estás luchando contigo mismo. Y ese es el enemigo. Versículo 27. Pablo sabía a quién golpear y le daba una paliza a su cuerpo para disciplinarlo. Obviamente no que se pegara, no está hablando de que se golpeara físicamente. Está hablando, hermanos, de aquella disciplina, de tener dominio, control. Leamos entonces: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a entender estas palabras. Él personalmente dijo estas palabras de su experiencia personal como hijo de Dios y de su compromiso que tenía con Dios en el uso de su cuerpo. Hoy los cristianos no tienen un serio compromiso delante de Dios en el uso de su cuerpo. Mire, hermanos,
la verdad somos muy indisciplinados. Muy indisciplinados en el uso del cuerpo. Y somos tan sinvergüenzas que sabemos que hay cosas que dañan nuestro cuerpo y que no debemos hacerlas ni comerlas. Y aún así seguimos haciéndolo. Estamos ignorando que somos templos del Espíritu Santo. A muchos cristianos se les ha olvidado. Están ignorando que el cuerpo que tienen es santo y le pertenece a Dios. Las palabras del apóstol Pablo revelan un asunto de disciplina impuesto a su cuerpo para ser gobernado por la vida del Espíritu. Y hay dos expresiones muy poderosas en este texto para entender y discernir. La primera expresión es: golpeo mi cuerpo. ¿Qué significa espiritualmente esa expresión de Pablo? Golpeo mi cuerpo. De entrada me habla de un trato duro para el cuerpo, de un trato severo para el cuerpo. Me habla de una disciplina física, de tener en control, de meter en cintura los apetitos del cuerpo. Golpear mi cuerpo, escuche, antiguamente en el tiempo de Pablo, era una disciplina física de golpear el cuerpo literalmente por debajo del ojo, aquí. Era una práctica muy común que las personas se golpeaban en esta parte así. Cuando estaban haciendo algún trabajo muy forzado y el cuerpo ya no podía, o se estaban durmiendo, o ya el cuerpo ya no quería responder, para mantener el cuerpo activo, despierto, consciente en aquellos trabajos pesados. Y si la persona ya se estaba durmiendo o el cuerpo ya no quería, literalmente, hermanos, se pegaban debajo del ojo así se pegaban, para sacudir el cerebro, para despertar el cerebro, hermanos, de que el cuerpo no se durmiera. Sí, era una disciplina que literalmente se pegaban durante las jornadas de trabajo físico, cuando las personas sentían que sus cuerpos ya no podían más. Entonces llegaban a esa práctica, especialmente aquí debajo del ojo. Se golpeaban así para sacudirse, para despertarse y seguir con el cuerpo activo. Así que si alguno está durmiendo, hermano, date una cachetada ahorita, pero pégate fuerte. Disciplina tu cuerpo, dile: cuerpo, no te duermas. Escucha la palabra de Dios. Yo he llegado, mire, sin saber, sin haber estudiado, sin haber conocido esto, en horas prolongadas de manejo, 14, 15 horas continuas, hermanos, el cuerpo ya se va durmiendo. Y en la carretera muchas veces me ha tocado darme unas buenas cachetadas para quitarme el sueño, porque ya uno va rendido, hermanos, se le van cerrando los ojos ya después de 12 horas de manejo, y con cachetadas uno se aliviana. Y antiguamente era una práctica, sí se golpeaban el cuerpo como una disciplina para mantener el cuerpo activo. Entonces Pablo nos dice: golpeo mi cuerpo, tomando el ejemplo de aquella práctica para mantener el cuerpo en disciplina. También la otra frase: lo pongo en servidumbre. Esta es otra disciplina física que se usaba para el cuerpo en aquellos años. El cuerpo se les sometía a trabajos pesados. Escuche, trabajos pesados, para ejercitarlo y tener una óptima condición física. Ahora quiero hacer una aclaración muy importante. A lo que Pablo dice poner en servidumbre, habla literalmente de un trabajo físico. No confundir con algún tipo de ejercicio metido en un gimnasio. No. Porque Pablo, como un creyente espiritual, no tenía tiempo para meterse en esos lugares de lujuria, de lascivia, donde la gente se metía desnudos a practicar, a entrenar.
el cuerpo. Originalmente, hermanos, la palabra gimnos, de donde viene gimnasio, literalmente significa desnudo. No se vaya a confundir que Pablo andaba ya metido levantando pesas, encuerado, no. En aquel tiempo los que iban en gimnasio, hermanos, los tenían catalogados como afeminados, porque era pura gente que se desnudaba en esos lugares. Pablo está hablando del trabajo que él hacía físicamente, y era un trabajo pesado, que usaba su cuerpo para trabajar físicamente, para ser productivo en la obra de Dios. Primera de Timoteo 4:8, para que no se vaya a confundir, mire lo que Pablo dijo. El concepto que tenía Pablo del ejercicio, de estar metido en un gym, para él no era tan importante. Pero sí era importante el ejercitar, el poner en servidumbre su cuerpo, sometiéndolos a trabajos pesados para mantenerse en forma. Aquí podemos ponernos en forma cada 15 días, todos los jueves, hermanos, miren, hacer cardio. Y si se cansa de un lado, puede agarrar el molino del otro lado. Y ahí está metiendo su cuerpo a trabajo pesado. Regresémonos a Corintios. Es lo que hacía Pablo. Ponía su cuerpo en servidumbre, trabajando, al mismo tiempo disciplinando su cuerpo para estar sano, para estar fuerte, pero también para agradar y servir a Dios. En términos espirituales, netamente espirituales, escucha, la acción de golpear el cuerpo, en el 27, mi hija, donde habla de golpear, ahí, la acción de golpear el cuerpo espiritualmente significa someterlo a una disciplina, forzarlo a un hábito de vida espiritual. Golpear es enseñar a nuestro cuerpo a vivir por la ley del espíritu y no por la carne. Golpear el cuerpo es forzarlo a vivir dentro del orden de la vida de Dios. Golpear el cuerpo es obligarlo a que haga y sirva a las disposiciones del gobierno del Espíritu. Va a haber momentos cuando el Espíritu Santo te va a decir: ponte a orar. Y aunque tu cuerpo no quiera, es ahí donde le tienes que dar un golpe. Vámonos, póngase de rodilla y ponte a orar. Ese es golpear el cuerpo. El cuerpo no quiere. El cuerpo se revela a los designios del Espíritu. Pero es ahí donde tenemos que ser disciplinados. Aunque el cuerpo no quiera, el cuerpo no se manda, me manda el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está dentro de ti, entonces, aunque el cuerpo no quiera, tú tienes la libertad para mandarlo, forzarlo, obligarlo a que se sujete a la voluntad del Espíritu. Ponerlo en servidumbre espiritualmente significa sujetarlo en obediencia, ponerlo bajo autoridad y dominio del Espíritu. El cuerpo tiene que ser un fiel servidor del Espíritu. Esta es la función principal en la vida de los hijos de Dios. Golpear el cuerpo es una expresión entonces de autocontrol y disciplina para enseñarle obediencia a este cuerpo que nos cargamos y que viva al servicio de la voluntad de Dios. Pablo, como hombre espiritual, imponía un trato riguroso, severo con su propio cuerpo para tenerlo bajo control, bajo dominio, y lo hacía para no quedar mal, para no quedar en vergüenza,
para no quedar descalificado, sino para mantenerse siempre en forma espiritual y vivir siempre en victoria sobre las propias tentaciones de su cuerpo humano. Oiga, qué vergüenza para aquel creyente que tiene 15 años de vida cristiana y que todavía no puede disciplinar a su cuerpo para ayunar. Está quedando mal. Qué vergüenza para aquel que tiene ya 10 años en Cristo y todavía no ha disciplinado su cuerpo en la oración, y cuando se pone a orar a los 5 minutos ya está roncando. Está quedando mal, está quedando descalificado. Tenemos que disciplinar el cuerpo. En la vida de un creyente espiritual, su cuerpo tiene que vivir sujeto en obediencia a la ley del Espíritu que opera internamente en su ser. Si dejamos que nuestro cuerpo nos domine, nos gobierne, lo hará pecaminosamente, porque el problema del cuerpo es que por sí mismo es muy pecaminoso y es muy mal amo. Por ello el cuerpo tiene que aprender a obedecer a lo que diga el Espíritu, a la voluntad del Espíritu. El cuerpo no se manda solo, ni tampoco debe ser mandado por el alma. El cuerpo tiene que estar bajo la autoridad del gobierno del Espíritu. Por ello Pablo, como hombre espiritual, disciplinaba seriamente y severamente su cuerpo. La vida espiritual disciplinada del cuerpo, escucha, es contraria, es opuesta a la vida pecaminosa del mundo. En el mundo las personas siempre buscan complacer el cuerpo. En el mundo, en la vida espiritual no. En el mundo las personas siempre buscan resaltar la imagen atlética del cuerpo. En la vida del Espíritu no. En el mundo la gente siempre busca lucir lo estético del cuerpo, la desnudez del cuerpo. En la vida espiritual no. Al cuerpo hay que someterlo a que se someta, a que aprenda a vivir rendido a la voluntad del Espíritu de Dios, si realmente el Espíritu Santo vive en nosotros. Pablo tenía conciencia espiritual de que por causa de la vida del cuerpo, por causa de su cuerpo, podía ser eliminado, destruido, descalificado, dejando de ser un hombre espiritual. Él tenía ese cuidado, que si él dejaba de ser espiritual, podía caer como un hombre carnal dominado por los deseos pecaminosos del cuerpo. Y mira, es peligroso vivir únicamente por la vida del cuerpo, hermanos. Es muy peligroso ser gobernado por el cuerpo, dominado por los impulsos pecaminosos del cuerpo. Es muy peligroso y muy pecaminoso para un hijo de Dios. En lo personal, para mí es muy bajo, lamentable, mediocre y vergonzoso que un hijo de Dios, estando en Cristo ya de muchos años, todavía siga siendo esclavo de los apetitos carnales de su cuerpo. Los creyentes de la iglesia de Galacia fueron reprendidos seriamente por el apóstol Pablo porque dejaron la vida del Espíritu. Eran creyentes espirituales, pero se descuidaron y se dieron a los deseos del cuerpo, deseos carnales, y terminaron gobernados pecaminosamente por los cuerpos. Gálatas 3:3. Ya estoy así de terminar el mensaje. Gálatas 3:3. Mire lo que dice. Tan necios sois. De una manera más clara, más directa, tan tontos sois. Mire cómo les habla Pablo. Tan necios,
¿Tan tontos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo les estaba advirtiendo: dense cuenta que ustedes son espirituales. Comenzaron en la vida del Espíritu, pero ahora están cayendo. Van a terminar por la carne. Y en el capítulo 5, se lo dejo de tarea, habla toda una lista de cosas pecaminosas que el cuerpo pide: fornicación, adulterio. Ahí está la lista, la obra de la carne. El creyente debe de tener cuidado de sí mismo, no dejar que su cuerpo, la naturaleza pecaminosa en la carne, lo domine por completo. Porque lo peligroso es que, siendo un creyente espiritual, bajo el gobierno del Espíritu, termine como un creyente carnal, dominado por los apetitos de su cuerpo. Por eso tenemos que disciplinar el cuerpo. Todo hijo de Dios debe de andar conforme a la norma básica de disciplina física. Su cuerpo tiene que ser disciplinado, sometido a servicio en la voluntad de Dios. Si el creyente quiere ser un vencedor en Cristo, un vencedor de los apetitos del cuerpo, entonces tiene que ser disciplinado en las cosas que le permite hacer a su propio cuerpo. Si el cuerpo no obedece, seremos de poca utilidad en la obra de Dios. En el reino de Dios, lo espiritual gobierna sobre lo material. Vivamos por el Espíritu y seremos verdaderamente libres, siervos del Señor y no esclavos de nadie. La peor desgracia y deshonra que puede tener un hijo de Dios es ser esclavo de sí mismo, esclavo de sus propias pasiones carnales. Y lo más destructivo en el ser humano, que es esclavo de sus propias carnales, es que esas pasiones, si lo llegan a dominar, le van a producir muerte. Romanos 7:5. La última cita y nos vamos. Mire lo que dice: porque mientras estábamos en la carne, entiéndase, dominados por lo pecaminoso del cuerpo, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Por eso no debes de dejar que el cuerpo haga lo que quiera, porque te va a llevar a la muerte. Te va a producir muerte. Tienes que disciplinarlo. Amén. Póngase en pie, por favor.